Hola, ¿qué tal a todos los que están viendo este video? Me presento, soy Ramos Barajas José Manuel, estudiante de la Universidad Tecnológica de León, y hoy les traemos mi compañero y yo un tutorial acerca de los parámetros requeridos para el buen funcionamiento de la máquina de inyección de plástico por medio de la extrusión. Bien, eh, dentro de este tutorial pues les vamos a compartir pues ya mencioné los parámetros para que el producto salga bien y no tenga defectos y así pues la máquina les dé un buen proceso y no tengan daños alguno a la larga, y obviamente pues teniendo un buen mantenimiento todo va a estar bien. Eh, Como este proceso es a base de temperatura del material, pues lo que tenemos que tener en cuenta es sobre el control de la temperatura en los cilindros. Eh, el sistema de calentamiento de la extrusora es responsable de suministrar entre un 20 y 30% del calor necesario para fundir la resina. Y obviamente pues para suministrar el calor requerido, el calentamiento suele ser de 25 a 50 vatios sobre pulgada al cuadrada. Eh, Siguiendo con los tipos de parámetros, pues nos podemos dar cuenta de que tenemos que tener una una importancia de la temperatura en la fase de alimentación de la resina. Esto porque, bueno, porque es necesario mantener la temperatura en la zona de alimentación al tornillo, conocida como garganta de alimentación, al menos a 50 grados Celsius por debajo de la temperatura de fusión del polímero. Y bueno, eh, una buena temperatura muy baja en esa zona pues va a impedir que la fusión de la resina produzca la adhesión de la misma a la superficie del tornillo, obviamente minimizando el flujo de material por arrastre. Eh, También tenemos que tener en cuenta el motor. Bueno, ¿por qué? Porque tenemos que tener como ya mencioné anteriormente, tenemos que tener una baja temperatura de resina. Y bueno, eh, el motor no tiene que tener un alto amperaje, por eso es importante controlarlo desde un inicio del proceso. Este, bueno, siguiendo con los parámetros, tenemos que tener en cuenta la reducción de temperatura en la zona de alimentación. Podemos usar un alimentador tipo CRAM y bueno, todo esto nos va a ayudar a seguir teniendo un buen proceso. Desde el principio tenemos que revisar que la chaqueta de enfriamiento no esté funcionando sobre las zonas sólidas. Como todo se basa a base de temperaturas, tenemos que tener en cuenta que si no tenemos controladas las temperaturas, el flujo puede ser desigual y, y obviamente pues vamos a tener una contaminación y problemas de transporte de fundido. Eh, Tenemos que checar haciendo pruebas de que sí salga todo el material. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos varios factores que pueden intervenir en esta operación, como es la tolva, el tornillo, el paquete de mallas o, o bien el lado de instrucción. Y bueno, esto nos va a ayudar mucho para que la máquina trabaje a sus temperaturas bien. eh, y obviamente, si notamos que en las pruebas no sale material, pues hay que abrir la válvula de distribución de la tolva, usar una barra suave para desalojar el puenteo
poner almohadillas de vibración o emplear un agitador en la zona de alimentación de la tolva. Pues esos serían algunos de los parámetros, si no es que los más importantes. Y a continuación les vamos a hablar sobre otros parámetros que tienen que tomar en cuenta. Parámetros, funcionamiento del equipo de destrucción. Funcionamiento de destrucción. Antes de empezar, el proceso se debe de revisar ciertas características, que son las siguientes. Se debe de revisar primero si hay algún agujero que considere en el paquete de mallas para reemplazarlo de inmediato. También si hay un buen o mal calentamiento a través de toda la línea. Esto incluye la placa o el dado extrusor, ya que esto puede provocar partículas no fundidas en las piezas destruidas. Siguiente. Verificar que la temperatura o velocidad del tornillo son las correctas. Agregar un cabezal de mezclado o concentrado para lograr la mezcla homogénea del pigmento. Optimizar el flujo en el dado o usar un extrusor de menor tamaño o menos velocidad para la salida del material, ya que esto puede provocar perfiles sin color homogéneo. Esto hace que el polímero se degrade. Siguiente. Hay que verificar si es necesario modificar el diseño del dado y su temperatura. Hay que bajar la temperatura de fundido, usar un material con menor peso molecular o con una distribución de peso molecular más amplia, ya que esto puede generar en los polímeros superficies rugosas, líneas en el dado o fracturas de fundido. Siguiente. Hay que ver si es necesario incrementar la temperatura de fundición y del dado, aumentar el gap de salida de la resina, utilizar una resina de menor módulo o con distribución amplia del peso molecular, y para temas de operación se debe cambiar los paquetes de malla y reducir los contrapresión y la velocidad de destrucción, ya que esto puede ocasionar piel de tiburón. Este tipo de defecto se asocia de manera directa al dado extrusor. Para concluir con esta actividad, en este tema se vio diferentes parámetros de funcionamiento del equipo de destrucción y que hay que revisar en el proceso de destrucción para que no salga ningún inconveniente a la hora de elaboración del producto. Esto te sirve mucho saber para las fábricas en las que se trabaja cualquier tipo de polímero, y que hay que revisar todas sus características para que salga de calidad el producto sin ningún problema.